Buenas tardes, mi nombre es Jaime González Carrasco, matrícula BNL 047310 de la carrera Licenciatura en Derecho. Mi lugar es en Santiago, Nuevo León. Vamos a exponer el producto integrador de la materia Sistema Financiero Mexicano. La denominación social de las sociedades de inversión deberá ir enseguida de las letras o palabras que hagan alusión al tipo de sociedad de inversión que se refiere. Bueno, empezamos con sociedades de inversión en instrumentos de deuda. Son sociedades que intervienen en activos objetos de inversión que representan deuda de los emisores, gobierno federal, instituciones bancarias o empresas privadas. Por ello, las utilidades que obtienen son por medio de intereses y en forma secundaria por la compra-venta de títulos. El rendimiento que estas sociedades de inversión ofrecen es más pequeño que la renta variable, pero en una forma más constante, y están expuestos a una menor volatilidad o riesgo. Las primeras de estas sociedades iniciaron su operación a finales de 1983 y básicamente se constituyeron como fondos de mercado de dinero, es decir, las características básicas que ofrecían estas sociedades eran alta liquidez y rendimiento, y por consiguiente su cartera se encontraba invertida en instrumentos de mercado de dinero. Las sociedades de inversión en instrumento de deuda se clasifican en 5 categorías. Número 1, de mercado de dinero. Estas sociedades intervienen al menos el 90% de sus activos totales en instrumentos gubernamentales, bancarios y privados, con un plazo por vencer no mayor a 90 días y con las dos más altas calificaciones para que el riesgo disminuya. Especializadas. El 60% de sus activos totales son invertidos en instrumentos gubernamentales, bancarios o privados, según sea su especialización, o en valores referidos en un concepto específico como tasa real o cobertura, como podrían ser sociedades de inversión de cobertura. Se cubren o protegen contra devaluaciones del tipo de cambio, invirtiendo en valores referidos a dólares estadounidenses o otras divisas. Las sociedades de inversión de tasa real intervienen en valores que ganan rendimiento real, ajustabonos, udibonos, etc. Cubre la inflación. Las sociedades de inversión en algún tipo de deuda. Deuda con el gobierno federal, instituciones bancarias o corporativas. Dicen las combinadas. Deben diversificar su portafolio invertido en más de un tipo de instrumento de deuda con el objetivo de mejorar el rendimiento. O el siguiente punto, en valores sin grado de inversión, el 60% de sus activos objeto de inversión totales debe intervenirse, invertirse en instrumentos de deuda sin grado de inversión. Estos instrumentos sin grado de inversión tienen una calificación más baja, por lo cual, al ser más riesgoso, ofrecen un mejor rendimiento. Las agresivas no se eliminan con máximos o mínimos por tipo de instrumento, ya que su estrategia está enfocada a aprovechar los movimientos del mercado, alzas, bajas y lateralidad. Las sociedades de inversión de renta variable. Esto nos dicen que fueron las primeras en aparecer en el país y sus activos que invierten en valores de renta variable e instrumentos de deuda. Pueden invertir personas físicas y personas morales. El inversionista obtiene una ganancia de capital que consiste en la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra. Esta ganancia es exenta de impuestos para personas físicas y es acumulable para las personas morales. Estas sociedades, al igual que las de instrumentos de deuda, se caracterizan en
1. Indecisas. Su objetivo principal es replicar o imitar los rendimientos de algún índice, por ejemplo, el IPS de la Bolsa Mexicana de Valores o el IBEX 35 de la Bolsa Española. Punto 2. De largo plazo. Intervienen como mínimo 60% de sus activos en valores de renta variable cuya rotación anual de cartera no puede ser superior al 80%. Esto permite que el documento sea mantenido en un periodo más largo para incrementar el rendimiento. El número 3. De la pequeña y mediana empresa. En estas intervienen por lo menos 60% de sus activos totales en acciones de empresas con potencial de crecimiento. El siguiente dice sectoriales. Invierten al menos 60% de sus activos totales en valores de empresas del sector específico. Las regionales invierten al menos el 60% de sus activos totales en acciones de empresas localizadas en una región en particular. Las balanceadas deben invertir en una mezcla equilibrada de instrumentos de renta variable y de deuda. Por ejemplo, el 60% y 30% de renta variable y el resto en deuda. Preponderantemente en deuda. Deben invertir en una mezcla de instrumentos de renta variable entre 10 y 30% y de deuda. Las agresivas no tienen máximos ni mínimos por tipo de instrumento, ya que su estrategia está enfocada a utilizar los movimientos del mercado, alzas, bajas y lateralidad para generar rendimientos. Se dice agresiva, pues tiene que estar atenta a los movimientos de los mercados. Tenemos también las sociedades de inversión de capitales. Bueno, las sociedades de inversión de capitales operan con activos objeto de inversión cuyo origen corresponde a acciones, obligaciones y bonos a cargo de empresas que promueva la propia sociedad de inversión y que requieran recursos a mediano y largo plazo. El desempeño financiero de las empresas promovidas influye en el rendimiento de estos instrumentos debido que la inversión se realiza en el capital de la empresa. El plazo de las inversiones de capitales por lo general es de largo plazo, de un año en adelante. Las sociedades de inversión de capital, entre comillas, SINCAS, y se intervienen con recursos de manera temporal en empresas que por sus características particulares presenta viabilidad financiera e importante capacidad de desarrollo productivo que derivan en un entorno sobre el capital invertido en la finca. Tenemos también las sociedades de inversión de objeto limitado. Bueno, en estas sociedades operarán con valores y documentos emitidos por empresas que requieren recursos a largo plazo y cuyas actividades están relacionadas preferentemente con los objetivos de Planeación Nacional del Desarrollo. Por lo general, las sociedades de objeto limitado nacen de la unión de personas con un objeto o fin en común que buscan adquirir préstamos o medios financieros que beneficien su sector productivo. Bueno, espero haya sido de su agrado, profe, y estamos a la orden. Buenas tardes.